Vivimos en una época de crisis espiritual, marcados por la decadencia moral y la desintegración familiar. Sin embargo, hay un mensaje de esperanza para todos aquellos que han experimentado el deterioro en sus propias vidas y que sienten que sus alegrías y sueños han acabado. Hoy Dios quiere renovar tu vida y cambiar tu historia. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial de la ciudad de Oviedo te invita a escuchar Renuevo Espiritual, un programa hecho para tu necesidad. Te invitamos a que nos escuches todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Renuevo Espiritual. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos una vez más en su programa Renuevo Espiritual. Hoy, cuando son ya las 6:05, salimos a través del dial 102.2 FM. Nos gozamos profundamente de poder compartir a través de este medio la palabra de Dios. Hoy tenemos un día aquí en Oviedo lluvioso. Hoy ha estado orvallando, como dicen los asturianos. Ha pasado todo el día lloviznando y yo sé que para muchos asturianos es una pena un día así. Desean que haya sol, que haya otro ambiente. Pero en lo particular a mí me encanta este clima tan agradable porque vengo de una ciudad sumamente calurosa. Pero gracias a Dios por los días soleados, gracias a Dios por los días lluviosos. Para todos ustedes, queridos hermanos, nuestro cariño, la invitación es a que usted se comunique con nosotros a través de los números de contacto 661-858-758 y el 661-740937. Estamos ubicados en la calle Coronel Boves, número 26, bajo izquierdo. Los días martes, jueves y viernes a partir de las 7 de la tarde y los días domingo a partir de las 11 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Aquí estoy acompañado de mi esposa, la hermana Keila Vergara de Romero, y nuestro hermano Javier Suárez. En los controles técnicos, nuestro hermano Eleazar Jiménez y nuestro hermano Kevin. Gracias por todo el apoyo que nos brindan cada miércoles. ¿Qué tal, hermana Keila? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Dios les bendiga. Muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes, como todos los miércoles. Hermano Javier, ¿qué tal? ¿Qué le parece este tema? Hoy vamos a estar hablando acerca del servicio. Vamos a hablar específicamente del servir a otros. ¿Qué tal, hermano? A mí me parece un tema interesante, pastor. Porque como cristianos es nuestra obligación servir a los demás, mayormente a los hermanos de la fe, lo dice Pablo, pero a todos los que lo necesiten. Amén, amén. Así es. Pues es una bendición, así que no duden en escribirnos, en también sugerirnos. La semana pasada, al finalizar el programa, les pedimos que se comuniquen para expresarnos algún tema de preferencia. Y una vez más, lo vuelvo a anunciar, ustedes pueden exponer el tema que deseen que hablemos, lo estaremos considerando y, por supuesto, para luego abordarlo. Así que ya ustedes lo saben, ya hemos recibido algunas sugerencias, pero queremos escucharlos, queremos saber qué temas ustedes quieren que abordemos aquí a través de la 102.2 FM Dinamis Asturias en su programa Renuevo Espiritual. Muy bien, estaremos a la espera de sus comentarios, de sus saludos, desde donde nos están escuchando, reporte su sintonía y, por supuesto, no dude en compartir este programa que creemos será de mucha bendición. Vamos a un corte musical y enseguida volvemos. Mi despertar y mi atardecer
todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo. Todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Muy bien, queridos hermanos, regresamos en este su programa Renuevo Espiritual para tratar el tema del servicio. Vamos a estar hablando acerca de este interesante tema, pero poco, digamos que no es tan popular hablar del servicio. Sin embargo, es necesario que nosotros tengamos presente la importancia del servicio. Muy bien, vamos a saludar a algunos hermanos que ya están reportando su sintonía de distintas partes de España. Así es, tenemos ya varias personas que están en sintonía. Magalis Coromoto Ruiz dice, muchas bendiciones, hermanos, les saludo desde Gijón. Amén, Dios le bendiga, Magalis. Nos alegramos de que esté aquí conectada con nosotros en este tema tan hermoso como es el tema del servicio, bajo el título, si no vives para servir, no sirves para vivir. Ese es el tema, ¿no? El título, bajo el tema del servicio. Así que es hermoso hablar del servicio, vivir para servir. Amén. Elisa Ñaupa Juamán está también en sintonía. Está en sintonía Mari Pizabarrul, dice,
que está en sintonía hablando de que tiene un hermano en el módulo 7 y anhela que puedan visitarlo, llamarlo y ponerse en comunicación con su hermano que se llama Juan Carlos. Lo tendremos muy presente, Mari, y que Dios le bendiga mucho y también bendiga a su hermano que está ahí en ese lugar. Amén. Maribel del Carmen Rincón está en sintonía desde Maracaibo, Venezuela. Dios la bendiga muchísimo. Es un familiar muy querido. Amén. Y a toda mi familia, que el Señor la bendiga mucho allá en Venezuela. Amén. Amén. También vemos que aquí está escribiendo Ángela Contreras Ortega diciendo amén, Dios les bendiga. El hermano Isidro Larrota desde Salas, Asturias, dice Dios les bendiga. Amén. La hermana Mari Pizabarrul dice bendiciones. Amén. Te está diciendo que, bueno, que ella anhela ver a su hermano. Amén. Gloria al Señor. Creo que, bueno, no entiendo muy bien, pero sí creo que está hablando del interés también de ver el programa. Amén. Acerca del servicio. Amén. Que Dios bendiga a Mari y a toda su familia. Ángela Contreras también envía muchos saludos desde Galicia, Ferrol. Antonio Jesús Rodríguez dice desde Arnedo, que Dios les bendiga mucho, hermano, el hermano Antonio. Amén. Maribel del Carmen Rincón dice, Dios me los bendiga por siempre, familia. Nutritivo programa, abrazos. Que Dios bendiga a mi querida y amada tía Maribel. Amén. Nos alegramos muchísimo de verla conectada. La hermana Margeri Carmona desde Avilés, Asturias, también está en sintonía. El hermano Isidro escribió, gran ejemplo de ello nos dejó Jesús. Amén. Y es que hoy hablaremos mucho de nuestro amado Señor Jesucristo, que fue el ejemplo en su máxima expresión del servicio. Amén. También vamos a mirar aquí a otras personas. Bueno, Antonio dice, y que sean de gran bendición para todos los que están escuchando esta transmisión radial. Que Dios bendiga a los hermanos de Arnedo, de La Rioja, a todos los hermanos de allá, a sus pastores, que el Señor les bendiga muchísimo, hermano Antonio. Nos alegramos mucho de que esté en sintonía. La hermana María Rubí García, creyente de aquí también de la iglesia de Oviedo, dice, mis pastores, buenas tardes. Buenas tardes. Es una bendición ayudar a quien nos necesita. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Dios bendiga mucho a la hermana María Rubí García. Amén. Vamos a ver aquí. Ok, el hermano Isidro dice, servidor por excelencia fue nuestro amado Señor Jesucristo. Dio hasta su vida en servicio por la humanidad. Así es una gran verdad. Es una gran verdad. Amén. La hermana Marqueri dice, Dios les bendiga, hermanos. Y Dalis Garavito dice, bendiciones, hermanos, saludos desde Colombia. Dios bendiga también a nuestros hermanos de Colombia. Amén. Nos alegramos mucho que esta transmisión también la vean en otros lugares del mundo, en otros países. Que el Señor bendiga a todos los hermanos, amigos que nos están viendo a través de esta Radio Dynamis Asturias. Amén. Así que ustedes pueden seguir escribiendo. La pregunta de hoy es, ¿qué es el servicio? ¿Qué es el servicio? Ustedes pueden dejar allí sus opiniones con respecto al tema del servicio. Pueden hablar también de lo que es el servicio y qué es siervo, porque hoy vamos a hacer, como siempre tratamos, ¿verdad?, de ser dinámico el programa, porque ustedes forman parte de este programa. No queremos solamente que la información salga de esta dirección, sino que también de parte de ustedes haya esa información y haya un feedback dentro de este programa. Así que nosotros estaremos aquí muy pendientes de todo lo que ustedes puedan escribir, lo que puedan ustedes comentar con respecto al tema del servicio. Es un tema muy hermoso, como decía el pastor Osvaldo, que es muy bonito hablar de ello, pero es más difícil actuar, ¿verdad? Y ponerlo en práctica, el tema del servicio, ¿verdad? Amén, amén. Sí. Amén. Así que podemos dejar este tiempo mientras estamos aquí ya por comenzar el tema del servicio, vivir para servir, que es un tema hermoso. Ustedes pueden seguir escribiendo y dejándonos sus comentarios. Y gracias, muchas gracias por exponer todos estos comentarios, por escribirnos, por reportar su sintonía, no solo desde España, sino de otras partes del mundo. Muchas gracias por este apoyo y cariño que miércoles a miércoles nos brindan y que enriquece este programa Renuevo Espiritual. Bien, ya saben, allí les dejamos este tiempo para que ustedes puedan darnos el concepto de lo que consideran que es el servicio. ¿Qué es el servicio? ¿Cómo nosotros debemos servir? ¿Cuál es la actitud? ¿Y qué es el servicio?
Así es, así es. Así que yo creo que en este espacio ustedes pueden escribir qué elementos se necesitan para el servicio, porque también eso es algo muy importante, porque para servir hay elementos fundamentales que debemos tener, condiciones básicas, ¿verdad? Para ser un buen servidor. Definitivamente, Sí, definitivamente sí. Que hay un cúmulo de aspectos fundamentales necesarios para ser un buen servidor. Y gracias una vez más a todos los hermanos que expusieron ya sus opiniones, que han dado citas bíblicas, pero queremos que se sigan uniendo, que ustedes sigan escribiéndonos y que compartan este programa que creemos será de mucha bendición. Así es, así que estamos, bueno, aquí muy pendientes de todos los comentarios que puedan dejarnos con respecto al tema del servicio. Principios básicos del servicio, condiciones que se deben reunir para ser un buen servidor. Ustedes pueden también dejarlo aquí en el chat del Facebook. Bien, vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Mateo, capítulo 20, verso 26. Dice la escritura de la siguiente manera: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué preciosos versículos que nos dejan una gran enseñanza acerca del servicio. Qué instrucción dejó nuestro amado Salvador Jesucristo acerca de el servicio. Bien, vamos a esperar un poco más que ustedes puedan aquí escribirnos. Ya vemos a unas personas que escriben. Bueno, Pobanó Jiménez dice: quien quiera ser el mayor, que sirva. Muy bien, esto está basado en el texto bíblico, así es. Esto es una regla bíblica, como lo acabamos de leer. Muy bien, que Dios bendiga a Pobanó. Y el hermano Isidro dice que lo primero que se debe tener para poder servir es tener el don de servir, y me parece excelente, ¿no? Porque hay personas que no tienen ese don y el que no lo tenga hay que buscarlo, ¿verdad? Pero es verdad, hay que tener ese don de servir, porque de lo contrario, si no se tiene ese don o esa vocación, nos costará mucho más poder servir a los demás, porque es muy fácil. Yo considero que es más fácil ser servido, ¿verdad? ¿O qué consideran ustedes? ¿Que es más fácil ser servido o servir? Es mucho más fácil ser servido, ¿no? Sí. Es mucho más fácil sentarse a la mesa, ¿verdad, hermano Javier? ¿Ah? Amén. Es mucho más fácil que le hagan los favores, es mucho más fácil recibir esos favores, pero qué difícil es servir. ¿Ustedes consideran que es difícil? Yo considero que es una labor hermosísima, pero que no todos la tienen como don. ¿Qué opina usted, hermano Javier? Amén, efectivamente, no todos en las iglesias tienen, bueno, ya dice la palabra que cada uno tendrá el don según Dios le dé, según el Espíritu Santo, pero sí es verdad que el servir tiene que ser un don que tenemos que tener la inmensa mayoría. Todos, de los hermanos. Porque claro, sí, yo el 99,99%. Es que el servicio, yo considero que ya el servicio es la base. O sea, de todos los dones que la gente busca, porque la gente busca mucho los dones pero el don del servicio debe ser el comienzo para que obtengamos muchos más dones que nos pueda dar Dios en su misericordia, porque lo enseñó Jesús. Amén. Exactamente, porque no pretendamos nosotros recibir otros dones, sino aprendemos primeramente a servir a los demás. Aquí en este pasaje que acabamos de leer encontramos el contraste entre el concepto de la sociedad de aquel entonces y el que introduce nuestro amado Salvador Jesucristo a los discípulos. Ahí hay una diferencia entre lo que aspiraban aquellos gobernantes, aquellas personas que procuraban escalar en la sociedad y que definitivamente buscaban estar por encima de otros y enseñorearse. Como bien lo dice el verso 25, el verso que antecede al que leí desde un principio. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
aquí hay un contraste bien marcado. Así es. Sí. Y quizás esa lección del Señor Jesús a muchos, quizás eso le produjo cierta incomodidad, porque las personas buscan el ser servidos y no el servir. Y buscan también esos puestos de honor, esos puestos, esos altos puestos, que era lo que estaba buscando Santiago y Juan. Que eso se desprende de que la madre de Santiago y Juan se acercó a Jesús, se postró ante él y dijo, bueno, Señor, cuando tú estés en tu reino, que mi hijo se siente a tu derecha, el otro a la izquierda. Entonces, creen que el honor está en aparecer y figurar y estar en los altos cargos, ¿no? Pero el honor para el Señor Jesús, el honor está en el servir. Allí el Señor les da una lección a ellos, a Santiago y a Juan, y también a todos los que estaban allí, a todos los que escucharon esta poderosa enseñanza del Señor Jesús en cuanto a la diferencia que existe. La semana pasada mencionábamos algo al respecto también, la diferencia que hay entre el mundo, la concepción del mundo y los conceptos cristianos. La diferencia tan marcada que hay. Aquí en este pasaje también lo notamos. Vemos que el Señor habla de un servicio que al principio dijimos que es un poco popular. La verdad es que hablar del servicio, hablar de estos temas, a la gente como que el servir a otros es como que para algunos de manera errónea, por supuesto, porque nosotros vemos a la luz de la Escritura que es algo totalmente diferente, pero según algunos es como algo denigrante, es como rebajarse, es como algo que te resta valor, porque en algunos casos tienes que desprenderte, tienes que hacer algo que te resta a ti para sumarle a otro. Pero básicamente en el Evangelio encontramos que el Señor nos encomienda a nosotros esta tarea, esta gran labor, y que de ninguna manera nos demerita, nos devalúa, no, de ninguna manera. Al contrario, ante los ojos de Dios, nosotros estamos acumulando tesoros y estamos ante Él haciéndonos cada día mejores, en calidad humana y en calidad espiritual. Y la sociedad realmente lo agradecerá. Y si no lo agradece, el Señor definitivamente sí nos recompensará por la motivación de nuestro corazón en el servicio. ¿Cómo hago lo que hago y por qué lo hago? Bien, pero aquí vemos esta palabra recurrentemente. Hay distintos pasajes de la Escritura y luego estaré mencionando varios de ellos que nos hablan del servicio. Pero, ¿qué es el servicio en sí? ¿Qué es el servicio? ¿Qué es servir? Ya he dicho que tiene que ver también con despojarnos, con sumarle a otro. Pero ¿qué es el servicio según nuestra audiencia? ¿Qué piensan ustedes que es el servicio? Yo voy a ir adelantando. Sí, hasta algunos puedan. Yo voy a ir adelantando algunos conceptos o algunos aspectos del servicio. En primer lugar, quiero destacar que en la grandeza del servicio, la persona debe sumergirse e identificarse con los problemas de los demás. Así es, así es. Vamos a subrayar esto. Es decir, cuando nosotros nos hacemos servidores, debo sumergirme e identificarme con los problemas de los demás. Ahora, tengo yo que identificarme con los problemas de otros, teniendo ya suficientes problemas, porque creo que cada uno de nosotros no está exento de vivir momentos difíciles y de ciertamente tener problemas en distintas áreas de la vida. Pero podríamos mencionar que sí, hay algunos que tienen problemas económicos, otros tienen problemas de salud, problemas familiares, problemas en el matrimonio. ¿Y cómo es eso que yo voy a identificarme y a sumergirme en los problemas de otra persona? Pues sí, en el servicio, y esto es lo que hace grande a una persona cuando sirve, está la grandeza del servicio.
es que yo debo adentrarme e identificarme con los problemas de otras personas. Irremediablemente, para poder servir de manera efectiva, debo identificarme con los problemas de otras personas. En otras palabras, debo empatizar con las personas. Debo ponerme en los zapatos de otra persona. Debo ponerme en el lugar de la otra persona y ayudarlos de todas las maneras posibles que yo pueda. Así es. Y es que el servicio es una virtud, es una actitud también muy linda, una actitud del espíritu para ayudar ante cualquier necesidad que puedan tener los demás. El servicio nos facilita salir de nuestro estado de comodidad, de nuestra pasividad, donde nos encontramos, y nos permite abrirnos a un mundo rico en experiencias, donde podemos sacar lo mejor de nosotros mismos y a su vez enriquecernos con los demás. Esto es el servicio. Y hay una frase célebre de Víctor Frank que dice: la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Cuando más se quiere abrir hacia adentro, más se cierra. Es decir, mientras más abiertos seamos, mientras más dados seamos, más felices seremos y más felices haremos a los demás. Pero mientras más abramos hacia adentro y siempre pensemos más en nosotros mismos, pues entonces más se nos cerrará la puerta y menos felicidad habrá en el mundo. Y entendemos perfectamente que el ejemplo por excelencia lo de nuestro amado Señor Jesucristo, cuando Él mismo se empatizó con el mundo, se hizo, tanto que Él se hizo humano y vino no solamente para ser humano, sino para servir. Desde el comienzo de su ministerio, la base de todo su ministerio fue el servicio. Desde el comienzo hasta el final. Nos dio ejemplo de servir a los demás para allí demostrar la grandeza del servicio, lo que muchos aborrecían o no querían, lo que muchos veían como algo un poco denigrante en aquel tiempo, y Él vino y rompió los esquemas, el esquema de que el servía era el menor. No, resulta que el que sirve es el mayor. A partir de allí es que se han basado muchas empresas e instituciones, ¿verdad? Aún en organismos públicos, se han basado en lo que marcó la diferencia a nuestro amado Señor Jesucristo en lo que es el tema del servicio. Y podríamos decir que las distintas profesiones que existen en el mundo ofrecen un servicio. Así es, todo es un servicio, claro. Todos sí. ofrecen un servicio. El asunto de esto, porque alguien pudiera decir, bueno, un psicólogo presta un servicio, un abogado también presta un servicio, un médico de igual manera. Un servidor también, claro. También son servidores hay servidores públicos. Hay servidores públicos. Y obviamente están entregando un servicio, ofreciendo un servicio. Pero la grandeza del servicio va más allá que poderle dispensar a una persona en un momento determinado cierto trato que me obliga a mí a hacerlo por la condición del trabajo. Sí, a efectuar esa labor, sí. porque me corresponde hacerlo. Pero la grandeza del servicio va más allá. Es decir, que yo debo empatizar con la persona, debo adentrarme. Así es. En los problemas de esa persona. Involucrarse en los problemas. Exacto. Sí, eso es lo que verdaderamente es valioso en el servicio. Porque sí, hay muchas personas que están comprometidos, que tienen una obligación de servir, pero muchas veces el corazón se hace insensible. Es como que si el corazón se fuera convirtiendo en un corazón de piedra y ya actuamos en automático. Es decir, que todo es de manera mecánica, robotizada, donde hay insensibilidad, indiferencia, donde actuamos ya porque estamos acostumbrados, habituados a hacer algo y ofrecerle a alguna persona ciertos servicios. Pero la calidad en el servicio realmente se demuestra y se experimenta, se vive, se siente, es cuando se hace con un corazón que empatiza. Sí, sí. Cuando verdaderamente la persona se pone en el lugar de la otra. Esto es lo que hace la diferencia, totalmente. Eso se percibe. Del otro lado, la persona que recibe ese servicio percibe eso. Porque hay gente que sirve, ¿verdad? Y está en su puesto de servicio, pero lo hacen como dice, porque les corresponde hacer y tratan hasta de sacar una sonrisa y lo hacen, pero no lo hacen de verdad porque les sale de su corazón, sino porque es una responsabilidad que les corresponde y porque si no lo hacen, pues deja de percibir un sueldo. Pero es que en realidad la esencia de todos estos tipos de trabajo que vemos, que son trabajos honorables, es que el trabajo que se vaya a hacer se tiene que hacer con amor,
con esa vocación, porque verdaderamente yo amo mi trabajo y me gusta ayudar a los demás. Lo que pasa es que eso se va diluyendo un poco en los quehaceres, en los afanes de esta vida, pensando siempre que yo al final del mes tenga ese dinero allí en mi cuenta y tal. Pero es que en realidad la esencia de todos los trabajos es buscar ser un buen servidor, ¿verdad? Con la sociedad, porque ese ejemplo nos dejó nuestro amado Señor Jesucristo. Y la esencia del servicio es que aunque no haya nada a tu favor, ni siquiera nada, no te vayan a pagar, o sea, no te vayan a dar nada, pero tú sirves porque lo quieres hacer. Es como cuando uno está en la calle y en un momento determinado uno ve una señora, ¿verdad? Muy cargada con unas bolsas y muy cargada, una señora de edad o algo, y uno quiere ayudar, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? O sea, incondicionalmente, señora, yo la ayudo. Eso es bonito, que salga del corazón y enseñar a nuestros niños a que también deben ser servidores. Así es. Hay principios que nos hablan acerca del servicio. Ya luego quiero que hablemos acerca de esos principios que son fundamentales. Pero antes de entrar a estos, que luego estaremos mencionando y abordándolos, quiero que hablemos acerca de algunos principios bíblicos que encontramos en la Escritura, que se le exigía a aquellos que iban a servir. ¿Qué requisitos debía tener una persona para servir en la iglesia, para servir en la obra de Dios? ¿Qué requisitos debía tener esa persona, hermano Javier? Amén. Pues lo especifica pero que muy bien en en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Y hay unos versículos aquí que lo especifica, pero clarísimamente. Y dice lo siguiente, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creció el número de los discípulos, es decir, la iglesia crecía, gracias a Dios, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Había una diferencia, los griegos se consideraban inferiores. De las viudas de aquellos, o las viudas de aquellos que se consideraban como que estaban desatendidas de la distribución diaria de comida y de ayudas, que es lo que estamos comentando. Entonces, los 12 apóstoles, dice aquí en el capítulo, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, es decir, a la iglesia en general, y nos dijeron lo siguiente los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, es decir, que dejaran de predicar y de servir al Señor, orar y demás, porque la iglesia creció mucho y les quitaba a ellos tiempo, ¿no? Para servir a las mesas, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí viene la pregunta, pastor. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Y aquí es como escogieron. Entre ellos escogieron a Esteban, a Felipe, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y como sabemos bíblicamente, era un hombre de Dios correcto, que vivía en santidad y que vivía en disciplina en el Señor. O sea que escogieron a 7, precisamente, que fueron 7 que se llamaban, que tenían el nombre griego, ¿no? Pero que escogieron a 7 llenos del Espíritu Santo, que vivían en santidad, y lo repito de nuevo porque es interesante. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, que tuviesen buen testimonio, que no tuviesen ninguna mancha en su testimonio, en su comportamiento moral y ético y sobre todo espiritual, claro, que es de lo que se trata, espiritual. Es decir que cuando hablamos de Hechos 6 estamos refiriéndonos a una labor que tiene que ver con la iglesia, sí, un servicio, con responsabilidades dentro de la iglesia. Sí. Y allí es cuando se conoce que se introducen en el trabajo, digamos, a la par, pudiéramos decirlo de alguna manera, para ayudar a los apóstoles. Y ahí es cuando se reconoce y se descubren los primeros diáconos. Ahí es cuando comienzan a hacer esa labor a nivel de iglesia. Pero ese servicio para Dios es de alta estima, pero también hay mucha exigencia. Y allí la exigencia, que está bien explícita en Hechos 6, es que debían tener un buen testimonio. Usted ya lo ha mencionado. Deben tener un buen testimonio, es decir, una buena reputación en la iglesia,
en la sociedad, deben ser personas con una alta moral, deben ser personas que verdaderamente puedan ostentar ese cargo que es importante. Que fuesen justos, porque a la hora de repartir, que no fuesen como algunos hombres, Sí. porque el hombre es imperfecto solo es Jesucristo. Que hay hombres que reparten, pero se quedan con la mejor parte, es el dicho, ¿no? Que mejor reparten a los amigos más que a los que no son tan amigos. Y había una diferencia tremenda, porque la iglesia creció y había mucha necesidad. Hacían muchas comidas y repartían mucho, hacían comidas colectivas, enormes comidas colectivas, porque la necesidad, sobre todo de viudas y huérfanos, era muy grande. Es decir, que allí el servicio era importantísimo en la iglesia, el servicio a las viudas, a los huérfanos, y por tal motivo encomendaron a hombres llenos del Espíritu Santo. O sea, aquí no podemos subestimar el don del servicio y el ministerio del servicio, que no es cualquier cosa, porque hay personas que desestiman o subestiman el servicio. Lo ven como algo, ay, eso es para los más pequeños, eso es para los menos importantes. No, resulta que para poder ser un servidor dentro de la iglesia, un servidor oficialmente declarado como servidor, donde se desprende la palabra diácono, ¿no? Ahí viene el origen del diaconado en la iglesia, porque son servidores, tenían que ser personas que reunieran las condiciones establecidas por los mismos apóstoles, que eran condiciones no cualquiera, ¿no? Eran hombres, tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de justos, y hay una serie de condiciones que están ahí establecidas en la Biblia, en el libro de Hechos, para que pudieran ser servidores. Amén. O sea que la palabra servidor es una honra. Es un puesto de honor. Dentro del cuerpo de Jesucristo es diferente, como dijo el Señor Jesucristo. Entre vosotros será diferente, porque el mayor será vuestro servidor. Es decir, que el que es servidor ya es muy grande, es un privilegio. Y no vale a cualquiera. Ajá. No escogen a cualquiera. Y aún en el día de hoy, en una iglesia cuando se escoge un diácono, no escogen a cualquiera. Así es. Se busca, es mi opinión personal. Sí, siempre exacto. se escoge o se busca escoger, pues como dice la Biblia, a rajatabla la hay que llevar y se lleva. Sí, exacto. Para la gloria de Dios. Una persona para ser diácono en la iglesia debe tener ese don de servicio. Se tiene que ver en él ese espíritu de servir, como decía el hermano Isidro, que para poder servir, lo más importante él consideraba que era tener el don de servicio. Y como vemos, no todo el mundo tiene ese don de servicio, aunque todos somos llamados a ser servidores, todos. Porque el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, vosotros todos debéis ser servidores, todos. Porque si el Señor Jesús fue servidor, ¿cuánto más nosotros, hermano? Sí, el Señor Jesús fue capaz de lavar los pies. Ajá, así amén, es. amén. A Pedro. Sí. Y Pedro, claro, se sintió ofendido, yo creo, ¿no? Se sintió mal. Él se sintió aludido, ¿no? Y algunos creen que Pedro pensó en que luego le tocaría a él lavar los pies. Exacto, y él no quería. Compañeros. Él no quería asumir ese puesto, porque lo veía como, bueno, quizás como algo menor. Y él definitivamente expresó, no, tú no me lavarás a mí los pies. Por supuesto, también la figura que ostentaba el maestro, eso también intimidó a Pedro, pero algunos creen que se trataba también de no hacer después ese mismo acto con otras personas, lavarles los pies. Pero el Señor le da una gran lección a él. Era necesario que él entendiera la importancia del servicio, porque de esa manera podemos nosotros gozar del reino de los cielos. Así es. De esa manera nosotros podemos agradar al Señor. Y es importante la motivación y la intención del corazón al momento de servir. Porque hay personas que sirven para que otros lo vean. Claro. Para ser reconocidos, para mostrarse públicamente como grandes altruistas, como personas muy solidarias, caritativas. Pero en el fondo hay otras intenciones, hay otras motivaciones. Pero Dios, que ve los corazones, que conoce nuestras intenciones, sabe perfectamente por qué hacemos lo que hacemos. Amén. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué obro de tal manera? Es importante que comprendamos esto, porque Dios nos demandará a nosotros, en gran medida, nuestra labor aquí en la tierra por el servicio que le hemos entregado a otros. Es posible que usted no sea diácono en su iglesia, es posible que no lo sea, tampoco diaconisa, no tenga esos cargos oficiales, esos nombramientos en la iglesia. Pero de igual manera, la Biblia está repleta de pasajes donde el Señor nos insta a ser siervos,
a servir a otros, a ayudar a otros. La historia del buen samaritano nos deja bien reflejado, bien marcado lo que ocurre cuando hay una persona que entiende qué es el servicio. Había un sacerdote que venía del templo, había un levita y había un samaritano. Todos tres vieron a una persona postrada en el camino, mal herido. El sacerdote fue indiferente, fue indolente, inmisericordia. No tuvo ese corazón, esa empatía. No fue capaz de servir, no fue capaz de ayudar a otro. El levita de igual manera, y solo el samaritano. Y se cree que quien estaba postrado en el camino era un judío, y los judíos y samaritanos no se la llevaban entre sí. ¿Qué ganaba el samaritano con ayudar al judío? ¿Qué ganaba? ¿Esperó algo a cambio? No, de ninguna manera. Simplemente entendía la importancia y la grandeza del servicio. Amén. Que aunque quizás no recibiese nada a cambio de aquel judío, pues se sentía comprometido con ayudar a esa persona que estaba malherida. Y cuánta falta hace que nosotros tengamos un corazón de este calibre, de esta medida, que podamos tener un corazón que sea capaz de ayudar a otro cuando aún esa persona no te ha favorecido a ti en muchas ocasiones, o cuando no vas a recibir nada a cambio, pero ante Dios, ante el Señor, nosotros tenemos un compromiso también de servir. Y ese servir comienza primero con Dios, servir a Dios, ser servidor de Jesucristo, como vemos los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego, que dice que nosotros, a quien nosotros continuamente servimos, a ese Dios, a que continuamente servimos, Él nos librará. Estamos viendo de unos hombres, unos jóvenes que servían al Señor, ¿verdad? Y ellos también servían en ese imperio. Pero primeramente, ¿a quién servían? A Dios. Y debemos entender que si estamos hablando del servicio, debemos primeramente ser servidores de Dios. Y por consecuencia, por ser servidores de Dios, por ser obedientes al Señor, por servir en la obra de Dios, entonces debemos servir a los que nos rodean. Porque no podemos pretender decir, yo soy cristiana, ¿verdad? Yo soy una hija de Dios y no soy capaz de servir a los demás. Entonces no puedo demostrar, ahí no estoy demostrando ante Dios que cómo puedo yo servir a alguien que yo no veo si no sirvo a los que sí puedo ver con mis propios ojos terrenales. Es como el amor. ¿Cómo puedo decir yo que yo amo a Dios y no puedo amar a mi hermano? A ese sí lo veo yo todos los días. ¿Y cómo no soy capaz de amar a mi prójimo y digo que sí amo a Dios? Entonces, si yo amo a Dios y le sirvo al Señor y me gusta servir en su obra y me gusta ser de bendición donde yo estoy, pues también debo ser de bendición, no solamente para los que me vean allí en la iglesia, sino que fuera de ella yo también pueda ser de bendición a todos aquellos que nos rodean, aunque yo sepa que no hay nadie que me está supervisando, nadie me está mirando, pero lo hago porque quiero hacerlo, primeramente porque amo a Dios y porque ese amor ha sido derramado en mi vida, porque el siervo, ese siervo sufriente que es nuestro amado Señor Jesucristo, ese amor de siervo ha sido derramado en mí y por lo tanto lo hago porque amo hacerlo, porque sale de mí, no para que lo vean los demás, sino porque sale de mi corazón. Amén, amén. Este es un buen punto y es fundamental el ser siervos Amén. de Dios, sí, que nos lleva a ser siervos a otras personas. Claro. Por supuesto, nosotros tenemos que entender en primera instancia que somos siervos del Señor. Y esta es una enseñanza maravillosa, el hecho de nosotros entender nuestra responsabilidad y nuestra posición como siervos de Dios. Se habla mucho de ser campeones, de ser personas que somos hijos de Dios. Hay algunos que mencionan que nos esperan grandes privilegios, que somos reyes, que somos sacerdotes, pero he notado que a través de los años, a través del tiempo, ha quedado en desuso el término somos siervos de Dios. Y algo que nosotros debemos recordar y matizar siempre es que somos siervos del Señor.
Ahora, no estoy diciendo con esto que no gocemos de las bendiciones o de las promesas que Dios ha determinado entregarnos. No estoy diciendo tampoco que no seamos hijos de Dios. Todo eso es una verdad, pero también es verdad que somos siervos. Eso también es cierto, que yo debo servir. Lo que ocurre es que muchas veces el ego empieza a ser alimentado por los éxitos o por las bendiciones que hayamos alcanzado y empezamos a notar cómo hay corazones inflados, corazones crecidos de un orgullo que les impide servir, porque creen que se rebajan, porque creen que se están restando, se denigran, están devaluando su imagen, y es totalmente lo contrario. Nosotros debemos tener mucho cuidado de que nuestro corazón se mantenga siempre sano, saludable. Y aquí estoy hablando del punto de vista espiritual. Amén. Que haya sanidad, que haya salud en el corazón. El hermano citó allí Hechos 6 y hablaba, el hermano Javier, acerca de que debían tener buen testimonio. Debían... Tanto como escogieron a Esteban. Y dice el siguiente, Esteban, lleno, cuando dicen arresto de Esteban, es un tema diferente al que estamos hablando, pero dicen, Esteban, lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que escogieron a hombres ejemplares ante los ojos de Dios. No ejemplares ante el pueblo, ante el vulgo, como dice la Biblia también en alguna ocasión, ¿no? Sí. Ejemplares en todos los aspectos, de manera y de forma espiritual, que los escogieron perfectos espiritualmente. Y líderes. Y correctos. Y líderes. Líderes, porque Esteban era un líder. Exactamente, era un predicador de la palabra también, porque él también... Por eso lo mataron, sí. Exactamente. Por predicar la verdad. Ahora, siguiendo esta misma línea de idea que está transmitiendo el hermano, pero yéndonos ya a otro punto, porque el hermano ha mencionado el servicio desde el punto de vista eclesiástico, sí, desde el punto de vista bíblico. Pero si hablamos del servicio general, de nuestra responsabilidad ante Dios y ante los hombres de ser buenos servidores, ¿qué principios deben regirnos para poder ser buenos servidores? Bueno, yo voy aquí a contribuir con 3 principios para mí. Tengo 3 principios que considero los básicos para poder contribuir y para ser un buen servidor. El primero, el amor. Primero, amor. Yo debo amar a los demás. Para poder servir como se tiene que servir, de verdad, que sea un servicio genuino, es porque yo primeramente amo, ¿verdad? Y vuelvo a tocar el tema del amor. Si Dios ha derramado ese amor en mi vida, por supuesto que entonces se me va a hacer mucho más fácil. Puedo amar a los demás. Yo tengo que amar. Segundo, tener humildad. Ser humilde. No pretender yo decir, ay, yo, ¿por qué yo? Si yo tengo ostento este cargo, este puesto. Es que un principio del servicio básico, fundamental, es ser humilde. Es no jamás creer que estoy por encima de los demás y tampoco creer que estoy por debajo, sino creer que estoy igual en el mismo nivel que los demás, que somos hijos de Dios, amén, que somos también criaturas de Dios, igual como aquella persona que está en la calle, que podrá ser un mendigo, podrá ser una persona que quizás sea la más menospreciada de la sociedad, pero yo debo entender que él es tan humano como yo, que yo no soy más que él, que yo soy criatura igual como él es criatura de Dios. Somos creación de Dios y por lo tanto ¿cómo digo? Me identifico totalmente con esa persona, totalmente. Es humildad, eso es humildad. Es muy difícil que una persona vanidosa y con sí, una ambición egoísta sí, sepa servir. Exacto. Es difícil, sí, es muy difícil, o que pueda servir. Sí. Una persona vanidosa, una persona con una ambición egoísta, una persona soberbia. Porque tenga celos en la iglesia de algo, con envidia. Eso ya no te deja crecer, ¿eh? Sí, eso y limita muchísimo. Crece muy poco. Influye incluso en el crecimiento de la iglesia cuando hay ese problema. Sí, a nivel de iglesia. Y si hablamos a nivel general, claro, de igual manera, porque lo vemos en el trabajo y en otros lugares. Cuando la persona tiene una ambición egoísta, cuando la persona tiene vanidad y es soberbia, esa persona no podrá servir. Le costará muchísimo. Tiene que
depurarse y limpiarse de todo eso. Y eso es lo que prima en gran medida en la sociedad actual. La vanidad, la soberbia, las ambiciones egoístas. Esto es lo que está muchas veces por encima de ese servicio del cual nosotros estamos hablando. Amén, sí. Por eso es que vemos poco servicio, por lo menos con ese amor del cual habla la hermana Keila, ese servicio humilde. La obediencia, yo también añadiría. Exacto, sí, porque es un mandato, es un mandato de parte de Dios. Es una norma. Es una norma, sí. Dios lo establece, el Señor sí, así lo estableció. Sí. Pero esto, aquí vemos el contraste. La sociedad actual, en gran medida, carece de esa humildad, porque la humildad no es popular. Sí, es verdad. La humildad no es popular. La humildad no se vende. No es fácil de venderse. Entonces, el asunto radica allí, en que la humildad, pues, no le gusta a mucha gente. La gente prefiere los primeros puestos. La gente prefiere los puestos de relevancia, el renombre, la fama, el prestigio, sí. La buena reputación. La gente quiere y aspira a eso. Pero mire lo bonito de servir. Lo bonito de servir es que hay muchos que se sienten denigrados cuando están sirviendo, se sienten menos, cuando en realidad el servir ennoblece, el servir engrandece en realidad. Te hace ser una persona más grande, más hermosa, ¿no? Pero cuando yo sirvo, ¿verdad? Yo sirvo en algo, ya sea en detalles, en lo que... Yo me siento útil, yo me siento importante, o sea, me siento bien, me agrada porque me siento útil y también siento que con mi trabajo estoy agradando a las personas que me están rodeando. Con mi trabajo, con lo que yo hago, le estoy sacando una sonrisa a una persona que está delante de mí. Cuando a mí me ha tocado servir a las mesas, me ha tocado cocinar, por ejemplo, y servir a los hermanos de la iglesia, yo lo hago con amor. A veces cuando lo he hecho, o muchas veces lo hago con amor, no porque quiera decirlo, no, pero recuerdo los casos que a veces las hermanas me decían, hermana, pero déjeme a mí. Yo digo, no, déjeme a usted hoy a mí, he dicho, déjeme a mí hoy, porque yo me siento contenta de servirles a ustedes, porque a mí me agrada, yo me alegro al verlos a ustedes sentados, comer y compartir, sacarles una sonrisa a ustedes, eso me gusta, es que me gusta porque veo en ustedes alegría y al verlos ustedes contentos, yo también me contento. Y yo creo que es parte de esa esencia y yo le he pedido al Señor que me ayude a cada día a ser mejor servidora en todo, porque es que hermoso es sacar una sonrisa a tu prójimo. Retomemos un poco los principios que hemos mencionado desde el punto de vista general. Sí. Si lo basamos desde el punto de vista eclesiástico, de la iglesia, debía tener buen testimonio, debían ser justos, debían estar llenos del Espíritu Santo, pero si lo hablamos ya en un marco general, has dicho, hermana Keila, que debe tener amor, sí, debe tener humildad, el hermano Javier mencionó, debe ser una persona obediente, exacto, es que obedezca, porque que el siervo es obediente. Disciplinada, sí. Fundamental también. La disciplina, sí. Una persona que en eso sea... bien riguroso en el asunto del servir a los demás. ¿Qué otro punto? Debe ser dinámico, dispuesto, porque hay personas que pueden ser amorosas y también pueden tener humildad, no son personas orgullosas, pero no tienen ese dinamismo para servir. Y entonces hay que tener esa disposición, esa iniciativa continua de servir. Como decía el hermano Isidro, ¿no? El don de servir es un don que está inherente a ti y que tú no estás tranquilo, tú tienes que servir. O sea, es que tienes que ser siempre dinámico en esto, porque el servicio habla de dinamismo. Ser una persona activa. Activa, totalmente, sí. Aquí, para retomar un poco el punto anterior, que era el de la humildad, quiero citar Proverbios 16:18, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes la caída la altivez de espíritu. Este pasaje de la Escritura no quería dejarlo pasar, quería citarlo. Proverbios 16, verso 18. Allí vemos cómo la persona que es soberbia, la persona que es altiva, caerá. Sí o sí, en algún momento caerá, porque Dios lo mira de lejos, Dios lo rechaza,
Dios no quiere una persona así. Dios quiere procesarlo, transformarlo. Amén. Dios quiere modelarlo, moldearlo plenamente y que la persona pueda convertirse en un buen servidor. Así es, así. Y tenemos ya varias personas que han escrito, como Ricardo Alexander Malpartida, dice, saludos desde Perú. Amén. Dios bendiga a Ricardo, nuestro hermano Ricardo. La hermana Marta Barros dice desde Austria, le saludamos. Dios le bendiga a la hermana Marta. Amén. Doris Luna dice amén. Caterín Lobato, Dios les bendiga. Epovano Jiménez dice, el Señor vino para servir, no para ser servido. Amén. Edilberto Cuellar dice, saludo desde Colombia, en sintonía desde Perú, Caterín. Y Doris Luna dice, nosotros como cristianos debemos de ayudar a la gente con una palabra de aliento al prójimo. También Alejandro Chávez está en sintonía. Natanael Salazar dice que Dios bendiga grandemente vuestra labor. Y Ricardo Alexander Malpartida Vivas desde Perú dice, servir es no considerar el cargo que tiene para ayudar a los demás. Porque es que el servicio no tiene que ver con los cargos. En el tiempo antiguo se veía, y todavía eso se ve, ¿no? Pero en los tiempos antiguos era que el que estaba en un cargo muy alto, él nunca jamás se consideraba servidor y siervo de los demás. Jamás. Y entonces Cristo rompió todos esos esquemas y dijo, pues el mayor, el que esté allá en lo más alto, ese será vuestro servidor. Y es verdad, porque el servicio no tiene que ver con los cargos, simplemente somos servidores de Dios. Amén. Por muy importantes que seamos para unos o para otros dentro de la sociedad, igual todos dentro del cuerpo de Cristo somos servidores, porque para eso pertenecemos nosotros, para servir. Pertenecemos al cuerpo de Cristo para cumplir una misión, una función, así como cada miembro del cuerpo cumple una función y sirve para algo, entonces cada uno de nosotros estamos en el cuerpo de Jesucristo para servir para algo. El concepto que tenía la sociedad de aquel entonces, el Señor lo invirtió por completo. Totalmente. Por eso no lo querían. Por eso no lo querían. Ese concepto lo cambió en cuanto a este punto, a este tema que hoy estamos abordando. El Señor lo cambió por completo. Bueno, el grande es el que está por encima y todos tienen que servir. El Señor dijo, no, aquí lo vamos a hacer al revés. Así es. Aquí, comenzando por Él. Exacto. Comenzando por Él. Privilegio ninguno. Yo vine para servir. Exacto. Fíjate, aquí el Señor lo cambia. Lo cambia por completo. No es que el Señor no tuviera en cuenta el asunto de autoridad. Eso no tiene nada que ver con la autoridad. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Estamos hablando del servicio. Exacto. No es que el Señor no tuviera claro o no dejara bien las bases sentadas con respecto a la autoridad. En Hechos 6 encontramos a los apóstoles dando las directrices de cómo debía guiarse o cómo debía conducirse la iglesia. Ellos se concentrarían en el estudio de la palabra, en la predicación y en la oración, y tendrían a otros que se encargarían de otros asuntos, como atender a las viudas, servir a las mesas, otros asuntos. Todos eran importantes para el desarrollo de la iglesia. Y es que tanto el que predicaba también servía, porque es una forma de ser de bendición a los que reciben la palabra. Por eso se le dice siervo al pastor, porque es un siervo. Es una forma de servir. Exacto. Está Hay sirviendo. muchas formas de servir. De hecho, la palabra ministro tiene que ver con el servidor, tiene que ver con servir. Un ministro es una persona que sirve. Eso es un ministro, una persona que sirve, que es un siervo, que está dando a alguien, le está dando una ayuda o una bendición, está contribuyendo con algo. Pero allí, en Hechos 6, encontramos el equilibrio perfecto para que la iglesia creciera de una manera extraordinaria. La iglesia estaba creciendo con la predicación, con el estudio de la palabra, con la oración, pero se necesitaba de otro grupo de personas que pudieran hacer el equilibrio, ayudar en otras áreas donde los apóstoles no iban a poder ayudar. Necesitaban el equilibrio. Entonces, allí vemos ese equilibrio perfecto para el crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Este es un tema maravilloso. Así tenemos más personas que han escrito, como Caterín dijo, servicio es ministerio, servir, adorar, ministrar, obedecer a Dios. También habla de los beneficios del servicio, es un deber el servir.
El servir engrandece, ¿no? Como hombres nos engrandece como personas, se ennoblece la vida. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. También es una muestra al verdadero prójimo, es una muestra de amor al verdadero prójimo. Nos lleva a ser como Cristo, amén. Demuestra amor, aligera las cargas de las vidas que nos rodean. Es decir que, bueno, aquí varias personas han escrito mucho de lo que es el tema del servicio. El hermano Antonio dice, el Señor por eso nos ha dicho en San Mateo 25, del 31 al 45. La hermana Caterine dice, muy cierto, primero demostremos con hechos que amamos a Dios para poder servir a otros. Tenemos que demostrar primeramente que somos servidores de Dios. Amén. La hermana Rosy del Río González dice, un miércoles más, gracias a Dios. Amén. Y Caterine dice, siervos inútiles, si hacemos lo que Dios nos envía a hacer y si no lo hacemos, ¿qué somos? Es verdad, muchos no desean bajar de donde están y se limitan a quedarse allí y no ir. Amén. Andreina Martínez desde Caracas dice, amados hermanos, en sintonía desde Venezuela, Caracas, un saludo cariñoso. Dios les bendiga siempre. Dios bendiga a nuestra hermana Andreina y a todos los hermanos de allí, de Caracas. Amén. Y Doris dice, Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Saludos desde Chile. Amén. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están en sintonía desde muchos países de Latinoamérica. Amén, amén. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, wow, tremendo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí están todos los requisitos que hemos hablado de lo que son los aspectos básicos del servicio. Habla de la humildad, habla de humillación, amén. Habla del dinamismo porque él estuvo activo en todo y habla de obediencia. Amén. Y de obediencia hasta de muerte y muerte de cruz, porque el siervo es obediente. Pero qué tremendo, ¿no? Él se hizo siervo. Así es. Y lo explica la palabra como siervo, lo compara. Amén. Esa es la verdadera grandeza del servicio. Así es. Esa definitivamente. Amados hermanos, nosotros debemos aprender a servir. Debemos curtirnos, debemos cada vez más habituarnos a esto, hacerlo cada día más, ponerlo en práctica, trabajar en pro de esto. No estar siempre ubicados desde el Olimpo sin hacer nada, absolutamente nada al respecto por quienes nos rodean. Considero que uno de los propósitos de estar en esta tierra, de estar aquí vivos, es servir a otros. Así es. Y es nuestra mayor satisfacción poder servir a otras personas. Que cuando nos vayamos a acostar por las noches, podamos decir, en algo ayudé, algo hice, algo pude aportar para otra persona. Así es, así es. Ese es, creo que, uno de los privilegios más grandes que el Señor nos permite. Y quiero terminar con una frase, una oración escrita, alguien anónimo que escribió así: los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo, las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es la regla de la naturaleza y por sobre toda regla natural es la regla bíblica dictada por nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Así que debemos entender que el legado que podemos dejar en esta tierra es cuánto servimos a los demás. ¿Qué hicimos por los demás? ¿Qué hicimos en este mundo que nos tocó vivir, en esta generación? Eso es lo que va a quedar de nosotros. Si algún día ya partiremos de esta tierra, se acabará nuestra historia, pero lo que dejamos aquí sembrado, que es ese servicio, eso es lo que va a trascender. Eso verdaderamente es lo que recordarán de nosotros. Así es. No tu linaje ni tu estirpe, no tus títulos académicos, sino cuánto serviste a otros. Así es. Eso es lo que verdaderamente tiene valor ante Dios y ante los hombres. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias por apoyarnos, por compartir este programa, por reportar su sintonía, por estar aquí con nosotros, por enriquecer el programa, por demostrarnos todo su apoyo y todo su cariño. Gracias, hermano Javier, por estar siempre aquí con nosotros, aquí apoyándonos, ayudándonos en este trabajo maravilloso a través del dial 102.2 FM. Una vez más, les recuerdo
que pueden exponer, pueden sugerirnos algún programa. ¿Qué desean? ¿Cuál es el tema que ustedes desean que compartamos aquí en la radio? Muchas gracias. Bien, quien les habla, su hermano y amigo Osvaldo Romero. Hermana Keila Vergara de Romero. Y el hermano Javier Suárez. La invitación es para el próximo miércoles. No se lo pierda. Dios les bendiga. No sé el mañana ni el cómo acabe hoy. Desconozco que deparan los segundos del reloj. Solo sé que escuchas el sonido